Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Universidad de La Sabana y en este momento nos encontramos con Jefferson Galeano Martínez, profesor de la Universidad de La Sabana de la Facultad de Educación. Antes de iniciar con la entrevista, nos gustaría saber cuáles son sus títulos profesionales. Muy buenas tardes. Mi nombre es Jefferson Galeano Martínez, yo soy profesor de Educación Ambiental de la Universidad de La Sabana, adscrito a la Facultad de Educación. Mi formación yo soy licenciado en Biología de la Universidad Distrital, tengo una maestría en Educación de la Universidad de La Sabana. Mi experiencia laboral, mi experiencia profesional se ha centrado en el mundo educativo, especialmente en la intervención social y en la intervención socioambiental. Trabajé para la empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá en investigación hídrica, específicamente haciendo una caracterización de macroinvertebrados en el embalse San Rafael. Después trabajé en campañas de preservación y cuidado del recurso hídrico. He trabajado para diferentes entidades. También tengo proyectos de emprendimiento personales, tengo empresa. Esta empresa se dedica a realizar proyectos en diversos ámbitos. En educación y desarrollo trabajamos con instituciones educativas y con entidades territoriales. También fui consultor para la Universidad de La Sabana en el plan educativo ambiental de esta universidad, y básicamente, en resumen, esa es mi hoja de vida. Gracias por permitirnos esta entrevista, y a continuación le vamos a realizar una serie de preguntas sobre conciencia ambiental y le comentaremos diferentes aspectos sobre nuestro proyecto para incrementar la conciencia ambiental en los estudiantes de la universidad. ¿Qué es la conciencia ambiental? Cuando hablamos de cultura ambiental, cuando hablamos del cuidado de los recursos, cuando hablamos del medio ambiente, o entre comillas medio ambiente, cuando hablamos de la naturaleza, es muy común escuchar la denominación conciencia ambiental. De manera general podemos decirlo, de manera general y empírica o coloquial, podemos decir que la conciencia ambiental es la capacidad que tienen las personas para cuidar su entorno natural. Yo considero que es una respuesta un poco limitada para lo que realmente es conciencia ambiental. Dividámosla. Cuando hablamos de conciencia, se refiere a la capacidad que tiene la persona no solo de cuidar, sino de identificar su rol dentro de un sistema que se llama ecosistema. Pero vamos un poquito más allá. Fuera de que reconozca su rol, también debe tener la capacidad y la habilidad de vivir armónicamente. Fuera de que logre vivir armónicamente, garantiza que su entorno natural se mantenga en equilibrio con sus acciones. Entonces, cuando lo enmarcamos dentro de este proceso, dentro de este entramado de conceptos, la conciencia ambiental empieza a ponerse más compleja. ¿Por qué? Porque en ese sentido la conciencia ambiental sería el resultado de la interacción de todo un escenario, de unos ámbitos que estén preparados cultural, social, económicamente y políticamente en pro de la conservación de la naturaleza. También es el resultado de la reflexión y el reconocimiento personal que tiene esa persona o ese ser humano frente a su entorno natural, y también es su convivencia con los otros. Yo no hablaría de conciencia ambiental, yo hablaría de comportamientos proambientales, de cultura ambiental. ¿Cómo se relaciona la conciencia ambiental con las competencias ciudadanas? Entonces, como ya hablamos de la conciencia ambiental, que es el resultado de la interacción de diversas variables, tanto internas, endógenas como exógenas del ser humano, del individuo, de la persona, vamos a hablar del comportamiento y cultura ambiental. Entonces, cuando hablamos de cultura proambiental, hablamos de que es las manifestaciones que tiene una comunidad o la persona en pro de la conservación, cuidado y mantenimiento del medio natural.
Y cuando hablamos del comportamiento, hablamos del conjunto de las habilidades y competencias que tiene esta persona, vuelvo y reitero, para vivir armónica o equilibradamente con su entorno natural. ¿Qué tiene que ver con las competencias ciudadanas? Las competencias ciudadanas no es más que ese conjunto de conocimientos, habilidades, sí, podemos encerrarlo ahí, que es conocimientos y habilidades para comportarse como ciudadano. Cuando hablamos de la palabra ciudadano, estamos identificando que el ser humano, esta persona, hace parte de una comunidad que se llama ciudad, o que básicamente no es la ciudad que nosotros conocemos, que es diferente al ámbito rural, sino ciudad en el sentido más amplio del concepto, que es la formación de una comunidad con unos derechos y unos deberes. Entonces, las competencias ciudadanas no es más que el reconocimiento de esos derechos, de esos deberes, y la puesta en práctica de esos deberes. ¿Frente a qué? Frente a su responsabilidad, no solo del cuidado de su medio, sino de la interacción con los demás, el respeto de las normas y reglas que esa comunidad ha definido, para que como comunidad se logre un sistema articulado que garantice el bienestar. Realmente la conexión y la articulación es que tanto cultura ambiental o comportamiento proambiental y competencias ciudadanas es en ese conjunto de conocimientos, habilidades, el quehacer que hace la persona para garantizar un bienestar. ¿Basado en qué? En el equilibrio entre la comunidad, las acciones de la comunidad y las dinámicas del ecosistema. ¿Cómo se aplica la conciencia ambiental? Entonces, reiteremos que no hablemos de tanto de conciencia ambiental porque es un concepto más intangible. Hablemos de cultura proambiental. Yo soy profesor de educación ambiental, entonces de manera profesional me dedico a promulgar, a promover comportamientos, hábitos, valores dentro de las personas, específicamente de una comunidad específica que son los estudiantes. Lo hago a través de mi acción profesional, pero también en mi vida personal participo en las campañas proambientales que lidera algunas instituciones o lidera el gobierno local, las entidades territoriales. Por ejemplo, el plan de reciclaje, el pico y placa, que a pesar de que nace como una iniciativa para controlar el tráfico, también han realizado un aporte importante en la disminución de los gases de efecto invernadero, y en otras campañas que se lideran, por ejemplo, en mi comunidad local, que es el conjunto donde vivo. También me preparo de manera intelectual para poder mantener un rol participativo dentro de este andamiaje que se presenta. Entonces estoy pendiente de las noticias, hago reflexión de lo que leo y me interesa que mi intelecto esté básicamente alimentándose o nutriéndose de temas proambientales. ¿Cómo se aplica la conciencia ambiental? Yo daría una retroalimentación a esa pregunta. Yo creo que la conciencia ambiental no se aplica, se vive. La conciencia ambiental en sí misma es una experiencia. Vuelvo y reitero, la conciencia ambiental es un ejercicio personal de reflexión que yo tengo frente a mi responsabilidad de cuidar los ecosistemas, ¿cierto? Entonces, decir aplicar no es tan acertado, no es tan pertinente. Yo le daría comportamientos proambientales. ¿Cuáles serían los comportamientos proambientales de la Universidad de La Sabana? Yo considero que la comunidad de estudiantes, de profesores, de administrativos de la Universidad de La Sabana, por el solo hecho de convivir en un ambiente campestre donde el color verde es bastante común, genera un comportamiento diferente frente a otras comunidades. El hecho de mantener limpio su campus, de mantener los residuos sólidos donde es su lugar, eso genera el reflejo de un buen comportamiento proambiental. Aunque no solo está en eso, también está en el respeto que se le tiene al verde. Es decir, uno no ve que los estudiantes dañando los árboles o cogiendo la fauna que existe. Esa es una de las maneras. Asimismo, institucionalmente existe una preocupación por generar espacios
de discusión e información en temas o en ejes que se vinculen con la educación ambiental. Desde dentro del currículo se hacen unas aproximaciones, se hacen algunas campañas, pero de manera general se ve en la convivencia que mantienen los estudiantes y los profesores y la comunidad en general. Yo considero que existe una muy buena convivencia, hay un manejo de conflictos bastante acertado, pertinente, bajo estándares de respeto, de solidaridad, de tolerancia. Yo creo que en eso es donde se refleja un buen comportamiento proambiental. Cuando yo cuido al otro, estoy reconociendo al otro, y cuando reconozco al otro, no solo reconozco que es una persona igual a mí, sino que también necesita un ambiente. Y cuando yo cuido el ambiente, estoy garantizando que la otra persona tenga un bienestar. ¿Cuáles son las debilidades en ese entramado que se presenta frente a la cultura proambiental que sigue en la Universidad de La Sabana? Son muchos. Los retos que tenemos como universidad son bastante grandes. Se reconoce que a los estudiantes les cuesta y a veces desconocen la estructura de tener una separación acertada de los residuos sólidos. También existe un desconocimiento generalizado de los ecosistemas que nos acompañan. Cuando uno pregunta que si esto es sabana, todos dicen que sí. Realmente esto no es una sabana propiamente dicho desde la ecología. Entonces en eso debemos mejorar. Hay una desconexión, pero eso es natural, no solo de la Universidad de La Sabana, sino de la comunidad en general, entre el medio natural y nuestra forma de ser, nuestra dinámica. Desafortunadamente nuestra acción, nuestra relación con lo natural está mediada a través de un artefacto electrónico. Entonces son como elementos que debemos trabajar fuertemente. Si la aplicación que ustedes diseñaron es útil para la construcción de cultura ambiental, yo parto de un principio, es que cualquier iniciativa que tenga una noble causa es valiosa. Que si tiene todos los elementos para generar un buen proceso de educación ambiental, ya es otro tema, porque es una revisión técnica. O sea, como iniciativa social y socioambiental es excelente. Que tenga todos los elementos, yo considero que una aplicación ayuda, pero es insuficiente. ¿Por qué? La gente sabe la información. Las aplicaciones son muy buenas en dar información. El problema no está en la información o en la norma, está más en la aplicación. Yo creo que la gente tiene que llevársela a una experiencia significativa y eso supera enormemente la aplicación. La aplicación puede ser un recurso más en esa construcción de cultura ambiental. Ahora la pregunta que nace es cuáles son esos factores. Necesitamos una institucionalidad, necesitamos unas reglas, unas normas muy claras y precisas, necesitamos que las comunidades estén informadas y tengan un conocimiento base de orden ecológico y científico de las dinámicas de los fenómenos naturales. Necesitamos una convivencia, unos procesos de participación, socialización, necesitamos espacios de crítica, de reflexión académica y tanto personal. Eso es lo que garantiza una cultura ambiental. La aplicación es sencillamente un recurso más.